Hola, ¿qué tal, Cine Galáctico? Yo soy Daniel Figueroa de Cine Estelar y el día de hoy seguimos con mi especial de Halloween en donde les recomiendo películas de terror, algunas conocidas, otras no tanto, y pues seguimos con este especial del 2020. Para el día de hoy les traigo una reseña de una película que no es muy conocida para mi sorpresa y que es una película que sinceramente considero que valía la pena recomendar, y esta cinta se llama La autopsia de Jane Doe. Pero para poder hablar de esta película tenemos que viajar hasta 2017 para poder hablar de ella, así que vamos hasta allá. Bueno, ya llegué. La autopsia de Jane Doe nos habla de una película en donde pasa un asesinato en una casa y los oficiales encuentran un cuerpo, un cadáver enterrado, y que no hay ningún indicio lógico de cómo ese cuerpo llegó ahí. Entonces, uno de los detectives va a llevar este cadáver a una morgue de un amigo suyo, en donde básicamente dos personas van a tener que analizar este cadáver, y a medida lo hacen se van a dar cuenta de que algo extraño sucede con él. Y la verdad que esta es una película que yo tampoco conocía, he de ser sincero, pero una amiga hace unos pocos meses me la recomendó y tuve la oportunidad de verla, y valió la pena darle una oportunidad a La autopsia de Jane Doe, existiendo tantas películas de terror que francamente no son muy buenas. Pues valió totalmente la pena porque La autopsia de Jane Doe es muy digna. Es una película de terror tremendamente bien hecha. Hablemos de lo positivo primero. Para hablar de lo positivo de esta película, para mí lo que más destaca, para mí el punto más grande, es que esta cinta tiene un concepto que es tremendamente novedoso. Es una película que su idea, todo lo que la compone en sí, es algo de lo cual no estamos muy acostumbrados. Es muy raro escuchar que vamos a tener una película de terror a pequeña escala en donde simplemente dos personajes que trabajan en una morgue van a tener que analizar un cuerpo. Así que tremendamente novedoso, y realmente me parece que es una película que conceptualmente es refrescante, lo cual es algo que se agradece porque al año salen muchísimas películas de terror, y cuando tenemos una que es capaz de tener una idea nueva, sinceramente se agradece bastante. Debido a esto, las actuaciones tendrían que brillar para que la película funcione, y a mi juicio lo hacen totalmente. Estos dos actores tienen que básicamente cargar con el peso de toda la cinta, y eso me pareció excepcional. Lo hacen muy bien y te logran vender esta relación de padre e hijo, pero además te logran vender que ellos están interesados en lo que sucede con este cadáver, lo cual me pareció algo tremendamente excelente. Son actuaciones muy buenas, pero acompañado de esto, los personajes también son excelentes. Son personajes que genuinamente te interesan y que genuinamente cuando los sustos empiezan a llegar estás involucrado con ellos, y por ende la película te interesa y no quieres que les pase nada malo, lo cual es algo que muchas películas de terror no logran. Pero como la historia también es bastante novedosa, debo reconocer que la ejecución es todavía mejor, y por ende, como estás involucrado con historia, personajes y es una película conceptualmente refrescante, esta combinación hace que sea una película que te va a involucrar emocionalmente, algo que la gran mayoría, y diría yo el 98% de películas de terror no logran. Y para mí esta película les da cátedra a todas esas películas de horror que salen al año. Así que muy bien por todo esto. La banda sonora es muy buena. Los sustos que la película da son bastante buenos. Sí, a veces se usan los típicos sustos de jumpscares, de sobresalto, pero la mayoría de veces en que los sustos funcionan es porque en realidad no son sustos como tal, sino porque más bien se siente como algo intrínseco, como algo natural y orgánico, principalmente durante el primer acto de la película, y en una gran porción del segundo acto. La película se siente más como un thriller de suspenso que como una película de terror en sí.
Y para mí ahí es cuando la película brilla más, cuando la cinta básicamente no te intenta estar tirando sustos cada 5 segundos, sino más bien cuando la película a nivel de lo que trata de contar busca generar una atmósfera de terror en donde el terror se siente como algo orgánico y natural y se vuelve una película en donde la atmósfera es bastante terrorífica. Por ende, el primer acto y la mitad, diría yo, del segundo acto son lo que más destacan para mí. Y aquí es donde lamentablemente entraría con lo negativo. La verdad que a medida la película transcurre se va volviendo menos, diría yo, novedosa, por ponerlo de alguna manera. ¿A qué me refiero con esto? Como digo, el primer acto es fantástico porque el terror es atmosférico y psicológico. Lamentablemente cuando llegamos a, diría yo, la segunda mitad del segundo acto y el tercer acto entero, se vuelve una película que va cayendo más en los clichés del género de terror, se va volviendo más algo convencional, lo cual no quiere decir que sea una segunda mitad de película mala, simplemente la primera es tan buena, la primera mitad de la cinta es tan refrescante que cuando la película empieza a caer en los típicos clichés del género de terror y en donde la película se vuelve algo más paranormal que algo atmosférico, sinceramente ahí es donde la película empieza a decaer un poco. Repito, no es una mala segunda mitad, solamente es definitivamente inferior a la primera y ese es como tal mi único punto negativo de la película, pero sí es relativamente grande porque acompañado de que siento que la segunda mitad es menos refrescante, también sin querer dar spoiler, la película termina de una forma en la cual básicamente te dan a entender que no va a suceder nada más con estos personajes, lo cual sí me chocó un poco porque pese a que la película se llama La autopsia de Jane Doe, al final del día lo que más interesa no es el cadáver. A mi juicio, lo que más me logró atrapar de esta película son los personajes. Así que sí, da un cierre en donde se nos da a entender que no va a pasar nada más con ellos. Para resumir, La autopsia de Jane Doe es una película tremendamente disfrutable, una cinta que todo mundo, todo fanático del terror debe ver. Es una cinta que tiene personajes interesantes y que entiende que para que te pueda asustar, primero debe construir una historia y unos personajes que sean memorables para que cuando los sustos lleguen, la película se sienta tremendamente interesante y que tú estés involucrado emocionalmente con ella. Es una película que le da cátedra a la mayoría de películas del género de terror y pese a que la segunda mitad es inferior a la primera, eso no cambia que sigue siendo una película a mi juicio muy decente y muy rescatable de este género que la gran mayoría de veces nos ofrece películas muy mediocres. Y yo por eso le pongo a La autopsia de Jane Doe un 8 de 10. Bueno, toca volver a 2020, vamos hasta allá. Bueno, Cine Galácticos, eso fue todo por mi parte. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, eso es todo lo que pido. Yo soy Daniel Figueroa de Cine Estelar y nos vemos los jueves en el cine. ¡Chao!